F. Técnica de la clave genética. En pocas palabras vamos a describir la técnica empleada en la clave genética. Ella se basa en el Maituna entre un miembro de la especie humana, del cual van a descender pueblos y naciones, con un Sida traidor encarnado en un cuerpo actualizado del arquetipo Manu. Pero en ese cuerpo, si bien el término universal corresponde al arquetipo Manu, el término particular no puede, ciertamente, corresponder al designio demiúrgico porque el designio es el destino monádico y en dicho cuerpo no existe ninguna mónada sino un Sida traidor, es decir, un espíritu hiperbóreo. De ese modo, el Manu Sida traidor, administra al Pasú, durante el Maituna, el conocimiento de un designio modificado en el cual el símbolo de la autonomía óntica ha sido sustituido como inductor de sí mismo por el símbolo increado del origen. Pero el símbolo de la autonomía óntica no ha sido eliminado sino sustituido, en su función de inducir el descubrimiento de sí mismo, por el símbolo del origen, pasando a revistar como mero complemento del símbolo del origen. El motivo de tal sustitución obedece a la segunda fase del plan de los Sidas traidores, es decir, el encadenamiento espiritual. Porque aquí, en la sustitución del símbolo de la autonomía óntica por el símbolo del origen, se aprecia mejor que en ningún otro acto la genialidad infernal de los Sidas traidores. En efecto, desde entonces, el Virya ya no tendría que descubrir, como el Pasú, el símbolo de la autonomía óntica para iniciar la formación de la esfera de conciencia, sino que el símbolo del origen sería descubierto por el espíritu esfera revertido y él, sin saberlo, desarrollaría poderosamente la esfera de conciencia. La iniciativa evolutiva sería, así, cedida el espíritu encadenado, al yo, en tanto que el alma, que le serviría de asiento, recibiría la evolución. Y el hombre semidivino, el Virya, habría de exhibir la permanente dualidad interior del alma y el espíritu. Retomando la descripción de la técnica empleada en el Maituna, aclaremos lo expresado en F, sobre que los Sidas traidores al modificar el designio modificaban permanentemente el destino del hombre. Esta afirmación se debe al siguiente hecho. Durante el Maituna, el designio del Manu Sida traidor es irradiado sobre el microcosmos del Pasú de tal manera que la sustitución del símbolo del origen queda plasmada, también, en la sangre del Pasú, como carácter adquirido. Así, el designio propio del Pasú pasa a ser modificado definitivamente, a imitación del designio del Manu. En consecuencia, la técnica de la clave genética causa una mutación genética en el Pasú. Esto conviene entenderlo bien porque hay quien cree erróneamente que de la cópula de los ángeles con las hijas de los hombres surgieron los Viryas, lo que es inexacto pues ya vimos que, durante el Maituna, se produce una mutación del Pasú, mutación que es necesariamente hereditaria. El Virya no es, entonces, el fruto híbrido del comercio carnal entre los ángeles y los hombres, sino el descendiente de una Manu Sidas traidor y de un Pasú transmutado previamente en Virya por efecto de la magia sexual o técnica de la clave genética. El Virya recibe, pues, una doble herencia. Divina por parte de su ancestro hiperbóreo y mutante por parte del Pasú gran antepasado. Sin embargo, como efecto del Kali Yuga muchas comunicaciones de Viryas han cometido el pecado racial de mezclar su sangre semidivina con la sangre del animal hombre o Pasú, introduciendo en su temperamento una fuerte tendencia animal, es decir, involutiva. Porque, hay que afirmarlo, ese valioso componente divino que puede convertir al hombre en un dios o en un demonio, el símbolo del origen, debe ser preservado por la sangre pura. Tanto la técnica de la clave genética de los Sidas traidores, es decir, los planes de Chang Shambhala, como la estrategia hiperbórea de retorno al origen, de los Sidas de Agartha, exigen el racismo como medio de conservar la herencia extraterrestre. Solo los sabios de Sion, los jefes de la raza elegida del demiurgo Jehová Satanás, procuran por todos los medios degradar los linajes hiperbóreos de la tierra. Que es una estrategia hiperbórea de los Sidas leales y porque los hebreos actúan de ese modo son interrogantes que se responderán con detalle en la segunda parte. Finalmente, cabe agregar que el símbolo del origen, al reflejar el yo infinito, señala el comienzo de la historia del microcosmos o conciencia. El esquema de sí mismo se estructura, entonces, en torno al símbolo del origen. Pero, al emerger el símbolo del origen, lo hace transversalmente, transportado por el sujeto consciente que así se manifiesta por primera vez.
Y, como el símbolo del origen refleja al yo infinito y manifiesta un yo en el Virya, se entiende que desde un primer momento el sujeto consciente y el yo se encuentran identificados, confundidos profundamente. Mas la confusión entre lo anímico y lo espiritual es una condición necesaria en el plan de los siddhas traidores, para que el espíritu impulse la evolución del alma. Es importante destacar que la intuición del símbolo del origen por parte del yo, ese despertar, esa chispa de luz que despide al espíritu, afecta al sujeto consciente con la sensación de una nostalgia infinita, un como recuerdo de otro mundo, una reminiscencia de felicidad perdida, Edén, paraíso, cielos conocidos y olvidados, divinidades y terrores insospechados hasta entonces y que anonadan al alma. Por eso la reacción anímica es típica, intentando obstruir el recuerdo de sangre del yo, degradando por todos los medios racionales a su disposición la intuición divina del origen. Y el yo, siempre, tendrá que luchar con el alma, con esa expresión del demiurgo, antes de acceder al origen e intentar revertir, volver a la normalidad, al espíritu esfera revertido, al espíritu hiperbóreo que es el mismo. Estudio analógico del encadenamiento espiritual. La clave genética ha transmutado al Pasu en Virya y le ha dotado de una herencia divina. El símbolo del origen en la memoria de la sangre. Mas, por el símbolo del origen, el espíritu resulta encadenado a la evolución del Pasu, ahora Virya perdido. Lo que para el espíritu constituye un supremo mal para el Pasu representa el más grande bien. Se trata, desde luego, de un misterio terrible, al que hay que aproximarse con mucha prudencia y valor. Un modo de aproximación que puede resultar altamente sugestivo consiste en emplear el modelo de la esfera, que vimos en los primeros incisos, y vincularlo al esquema analógico del Pasu. Tendremos así la posibilidad de representar gráficamente al Virya perdido en un sistema que guarda rigurosas correspondencias conceptuales con el misterio del espíritu encadenado. El cuerpo del Pasu es un microcosmos potencial, sucesivo en el tiempo trascendente. Por lo tanto su transcurrir ocurre dentro del macrocosmos, donde la potencia formativa del plano arquetípico sostiene su evolución. Esta situación se ha representado en la figura 27. Compárese con las figuras 9, 11 y 11b. Supongamos ahora que al Pasu de la figura 27 se le ha incorporado el símbolo del origen por causa de la clave genética. ¿Cuál es el efecto? Respuesta. Recordemos que las miradas del espíritu esfera revertido, ver figuras 5 y 6, atraviesan todo el espacio cósmico, es decir, el mundo de los entes finitos, para encontrarse en el polo infinito, ver figuras 7 y 8, donde se realiza la síntesis del yo infinito. Esta situación habría de permanecer inalterable para el yo infinito puesto que el espíritu esfera es eterno y, por lo tanto, no sucesivo en el tiempo trascendente. Sin embargo, al sobrevenir el pralaya, cuando el uno concluya su día de manifestación y se disuelva el orden material, entonces el espíritu esfera podrá reorientarse puesto que entre él y su yo infinito ya no se interpondrá el mundo de los entes finitos. Mas, hasta tanto ese día no llegue, el espíritu esfera habrá de permanecer en la desorientación absoluta. Pero, he aquí que los siddhas traidores introducen en el macrocosmos el símbolo increado del origen y algunas de las infinitas miradas se reflejan en él procurando orientarse hacia el origen. De ese modo, en el símbolo del origen se sintetiza un yo que participa del yo infinito. Hasta aquí la respuesta a la pregunta anterior. En la figura 28 se muestra la intersección del Pasu con un polo infinito expandido del yo infinito, por efecto de la clave genética. Se comprueba así que el Virya participa en alguna medida del yo infinito. Para estudiar con más detalle tal participación conviene observar la figura 29, en la cual se ha representado solamente el espíritu esfera y la estructura psíquica del Pasu. No hay que olvidar, por supuesto, que esta situación acontece en el ámbito del macrocosmos. Vemos allí que la esfera de luz se ha señalado con un trazo más grueso, comparar con la figura 22, y que en su interior, sobre una línea cóncava A, B, se reflejan algunas miradas del espíritu esfera. Analógicamente, la línea A, B corresponde al perfil del símbolo del origen. Es cóncava porque la orientación de la gnosis espiritual está asignada por lo cóncavo, según se explicó en el inciso el espíritu esfera normal.
Pues bien, sobre la línea A, B se manifiesta el espíritu como el yo del Virya, un yo que tiende espontáneamente a confundirse con el sujeto consciente, debido a que el símbolo del origen A, B se sitúa siempre en la esfera de luz por determinación de la clave genética. Y, el encadenamiento espiritual introduce el infinito en el microcosmos. El macrocosmos es un mundo de entes finitos y sucesivos. Ni en el plano arquetípico ni, aún, en la memoria arquetípica del microcosmos existe un arquetipo infinito. Mucho menos aún hay algún designio que lo revele. El infinito, pues, es un conocimiento esencialmente vedado al pasú. Sin embargo, por la intervención de los siddhas traidores, el signo del origen ha venido a causar la manifestación del espíritu esfera en el microcosmos y la participación del yo infinito en la evolución del pasú. En consecuencia ha ocurrido este incomprensible hecho. El Virya es un ente finito que participa del infinito. Pero, siendo así, ¿en qué lugar del microcosmos, en qué estructura, en cuál dimensión, dónde, en fin, hay que buscar ese infinito interior del Virya? Respuesta. El infinito actual, real, completo, solo puede estar en el yo infinito. Por lo tanto, solo puede ser hallado cuando el yo del Virya trasciende la finitud del sujeto consciente, del alma, del esquema de sí mismo, y se sabe ajeno a la evolución, un reflejo de la eternidad del espíritu. Solo entonces, luego de tal liberación, después de que el gran engaño ha quedado roto, es posible el tránsito impensable entre lo finito y lo infinito. Solo entonces es posible la reversión del espíritu esfera revertido, la vuelta a su normalidad. Para aclarar esta respuesta hemos de distinguir exactamente entre el yo perdido o dormido, y el yo despierto que constituyen los dos modos de actuar del yo del Virya. De ellos solo el yo despierto es capaz de acceder gnósticamente al infinito de su propia esencia como culminación de una estrategia hiperbórea. El otro, el yo perdido, jamás se sabrá infinito porque se haya temporalizado, e identificado con el sujeto consciente. Primero debe liberarse, despertar del engaño, antes de concebir siquiera la trascendencia espiritual, la mutación de Virya en Siddha. Por eso la sabiduría hiperbórea califica a los Viryas como perdidos o despiertos, atendiendo a la calidad de su yo empírico. El yo infinito es insubstancial, síntesis polar del espíritu. El símbolo del origen, por otra parte, es substancial como toda terminación psíquica. Es un elemento sémico de substancia energética. Pero el yo infinito, al reflejarse en el símbolo del origen, genera el yo del Virya que puede ser substancial o insubstancial de acuerdo a su condición de perdido o despierto. La clave genética de los siddhas traidores apunta a producir, en el pasú, un yo lo más substancial posible, es decir, una hipóstasis del yo infinito. De ese modo queda atenuada su infinitud. Se obtiene así un yo perdido cuya total actividad puede ser aprovechada para impulsar la evolución del alma. El yo perdido surge en el seno del sujeto consciente, confundido con este, como una hipóstasis del yo infinito denominada persona. Es decir, tras la personalidad del Virya, en su persona, alienta un yo perdido que es hipóstasis del yo infinito, reflejo del espíritu eterno. Solamente quien efectúe el tránsito inverso, desde la mera personalidad hasta el yo perdido substancial, y quien trascienda esa hipóstasis que se asienta en el símbolo del origen y llega hasta el símbolo mismo, tendrá la posibilidad cierta de acceder al infinito actual, al espíritu. Pero el descubrimiento interior de esa posibilidad de liberación estaba prohibida desde un principio al Virya, quien aún no se llamaba de ese modo. Tal como se explicará en la segunda parte, al exponer la estrategia de los siddhas, la intervención de Cristo Lucifer alteró definitivamente los planes de los siddhas traidores y dejó abierto un camino para la liberación de los espíritus cautivos. Desde entonces, quien logra incluirse en la estrategia de los siddhas, puede optar por aplicar una de las 7 vías de liberación de la sabiduría hiperbórea para hallar y seguir el sendero inverso que conduce al Bril. Al hombre semidivino que lucha contra el Demiurgo y sus aliados para liberar al espíritu cautivo, y que sigue, para ello, el sendero inverso de la sangre pura, solo a este le fue dado el nombre de Virya. Este Virya es, desde luego, el Virya despierto, poseedor de un yo despierto insubstancial, capaz de aprender el símbolo del origen en la sangre pura y escuchar la canción de amor de los siddhas.
El motivo de estos fundamentos de la sabiduría hiperbórea es, justamente, otorgar al Virya perdido los elementos necesarios para intentar la transmutación en Virya despierto, es decir, para que busque a su yo despierto y se descubra infinito, insubstancial, un reflejo del espíritu eterno. Porque solo el Virya despierto puede intentar con éxito la reversión del espíritu esfera revertido, operación que si se efectúa desde el microcosmos le puede transmutar, a su vez, en Siddha inmortal, con su cuerpo de puro Braja, indestructible en el plano físico. Esta maravillosa operación, objeto de la iniciación hiperbórea, no obstante estar este libro dirigido a los Viryas perdidos, será descrita teóricamente más adelante para que estimule y fundamente el anhelo de liberación espiritual de todo Virya. Aunque el yo perdido es una hipóstasis del yo infinito, y se encuentra permanentemente confundido con el sujeto consciente, no es infrecuente una intuición trascendental del infinito pues, a despecho del objetivo de la clave genética, con el encadenamiento espiritual el infinito ha venido a instalarse en el interior del microcosmos. Pero tal intuición, que proviene del espíritu, es decir de lo eterno, se presenta en la esfera de luz como mera fantasía y acaba siendo racionalizada por la flexión apercibida del sujeto consciente yo perdido, ver inciso función de la esfera de conciencia. Artículo G. Segundo. Ello ocurre porque el yo, que es esencialmente atemporal, es decir, no sucesivo y mucho menos histórico, se encuentra sumido en el sujeto histórico consciente, conformando con este la persona del Virya perdido. En esa hipóstasis el yo pierde el poder abarcador de la eternidad y se ciñe al presente inmanente, volcando en esa franja dialéctica del tiempo sus propias intuiciones metafísicas. Mas, la intuición del infinito no puede ser un símbolo sagrado pues no participa de ningún arquetipo universal. De allí la imposibilidad de la razón para interpretarla y la solución, incomprensible, del infinito potencial a la que siempre arriba. En el Virya perdido la reducción de la intuición del infinito da lugar al concepto del infinito potencial, es decir, a una tajada sémica de una relación de la estructura cultural. El procedimiento es el siguiente. La razón establece una relación entre principios unitarios. Tal relación puede ser posteriormente equiparada, por operaciones sistemáticas del sujeto cultural, a cualquier objeto cultural o ideal extenso. Pues bien, en dicha relación existen conceptos, es decir, significados contextuales en ciertos lenguajes habituales, por ejemplo, idiomático, algebraico, geométrico, lógico, etc., que proponen la posibilidad de dividir interminablemente la extensión o aumentarla indefinidamente agregando siempre una nueva unidad. Por supuesto que esta indefinición racional es solo un significado proposicional y nada tiene que ver con el infinito actual, real, del yo infinito. La falta de fin de toda suma o división interminable solo demuestra la imposibilidad del sujeto para superar la duración que insumiría realmente tal operación interminable. Descontando los límites del cálculo infinitesimal que solo son supuestos, jamás alcanzados efectivamente por una operación continua. Naturalmente, este infinito sistemático e inalcanzable no puede ser más que potencial puesto que consiste en la posibilidad, encerrada en el concepto, de no alcanzar nunca el fin. A partir de aquí, todos los Viryas perdidos que han intentado superar al infinito potencial, buscando el transfinito, han acabado en la frustración o en la locura debido a su desconocimiento de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Nuestra ciencia, en efecto, enseña el camino hacia el infinito actual, el cual no es, ni puede ser, un mero concepto sino la más elevada vivencia espiritual. El infinito actual es incomprensible, vale decir, es inabarcable por la razón. Solo puede ser vivenciado por el yo despierto, su propia esencia. En síntesis, el Virya perdido debe convencerse de que es imposible alcanzar el infinito actual partiendo del concepto de infinito potencial. El infinito actual no es algo a lo que se va a llegar el término de una operación, a la que paradójicamente se considera interminable o potencial, un llegar a ser, una posibilidad. Eso es como atribuir un carácter evolutivo o sucesivo al infinito, como creer que se trata de un acontecimiento futuro hacia el que se progresa, un fin en el sinfín, una finalidad en el sentido teleológico que el demiurgo ha determinado para todos los entes. Vale decir, el infinito potencial, posible, es, contra todos los intentos por disimularlo, solo un infinito futuro, proyectado en el tiempo, un infinito irreal.
Pero en el futuro de todo tiempo no está el infinito sino el pralaya, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. El error proviene de pensar el infinito con un yo perdido, contaminado de tiempo inmanente, permitiendo así que la razón interprete y proponga su concepto, es decir, que la razón conciba lo que es esencialmente inconcebible. Porque al infinito actual no se llega ya que siempre es. Es real en todo momento porque es perfecto fuera del tiempo. Él está siempre presente, desde su eternidad, en el yo puro del Virya, sobre el símbolo del origen, en la pureza de la sangre. Hasta él hay que llegar, mas este llegar no es temporal ni espacial sino estratégico o, si se quiere, gnóstico. A esto se refiere la sabiduría hiperbórea cuando habla de llegar al bril, llegar al infinito, llegar al yo despierto, etc. No a un tránsito espaciotemporal sino a un salto estratégico hacia el símbolo del origen, acto que se denomina purificación sanguínea y ya es principal objetivo de la iniciación hiperbórea. En el llegar estratégico no interesa Cronos, el tiempo, sino Kairos, la oportunidad de atacar al enemigo y ganar la eternidad. Porque Kairos es a la vez momento y eternidad, el momento en el que el guerrero muere y gana la eternidad del Valhalla, por eso Kairos solo puede consistir en un punto de apoyo desde el cual se atraviesa el espacio y el tiempo hacia la eternidad. Solo un yo perdido que actúa en el Kairos justo puede llegar al infinito actual, al yo infinito. A esta altura es conveniente releer el párrafo siguiente, tomado de nuestra obra de divulgación La extraña aventura del Dr. Arturo Signagel. Hay un sentido hiperbóreo común en los hechos que protagonizan los viryas de nuestra historia, pero este sentido, esta intención, esta tendencia a la mutación, no es una categoría lógica sino estratégica. No puede aprenderse con la razón pues no es racional. Pero tampoco es irracional. Hay aquí otra paradoja, lo que es justo y necesario, ya veremos enseguida por qué. Una estrategia es un medio, o la planificación de los medios, para obtener un fin. En la guerra, la estrategia es el conjunto total de medidas que deben disponerse para obtener el éxito, o sea imponer nuestra voluntad al enemigo. Para los viryas hiperbóreos es claro y patente que existe una guerra cósmica y que todos estamos comprometidos en ella. La confusión de sangre que padecen los viryas perdidos es también una acción de guerra, una acción táctica satánica, para impedir el despertar, el regreso al origen y la liberación del gran engaño. Por eso decimos que toda acción de los viryas hiperbóreos es una categoría estratégica y que, en tanto no se posea una clara visión de las estrategias en juego, no es posible interpretar tales acciones. Cuando un pueblo se encuentra colectivamente identificado con una filosofía o religión, llegando hasta el extremo de regular la vida diaria de acuerdo a normas, preceptos o leyes emanados de tal filosofía o religión, decimos que las mismas constituyen un modo de vida para quienes la practican. Así decimos el budismo es un modo de vida o rigen su vida por el decálogo de Moisés o los neoplatónicos vivían de acuerdo a la filosofía estoica etc. De manera análoga puede considerarse que la estrategia es el modo de vida del virya hiperbóreo. Y sí, cuando vemos un monje mendicante de la India meditar durante largas horas y cumplir todos los ritos budistas, decimos vive todos los minutos de su vida de acuerdo a su religión y ella está siempre presente en él. También, análogamente, debemos decir el virya hiperbóreo vive todos los minutos de su vida de acuerdo a la estrategia hiperbórea y ella está siempre presente en él indicándole el sendero del retorno. Para tornar más claras estas afirmaciones, consideremos brevemente los hipotéticos pasos que seguiría un virya perdido para hallar el sendero del retorno. Se hará así evidente que tales pasos no son otra cosa que movimientos tácticos, es decir, categorías estratégicas. Y, inicialmente el virya se encuentra perdido. Contribuye a perpetuar ese estado la estrategia satánica cuya táctica principal se basa en la confusión. En crear confusión o aumentar la existente. Debe tenerse presente aquí la siguiente regla. Para la sinarquía la cultura es un arma estratégica. El virya busca orientarse y para ello se pone en alerta. Esta es la primera categoría estratégica incorporada a la vida corriente. El permanente estado de alerta le conducirá finalmente a dudar de la realidad, de su apariencia sensible y a desconfiar de la razón y de lo racional, que se revelarán como cómplices del gran engaño. En esas condiciones es posible despertar, convertirse en virya despierto, mediante la experimentación de una nostalgia por otro mundo.
Ese mundo primordial que se intuye, y que atrae con la fuerza del retorno, es la patria del espíritu y su recuerdo está contenido en la sangre. Había sido olvidado y ese olvido ocasionó la pérdida de orientación, la confusión, y lo transformó en virya perdido. Pero al experimentar la mine, el recuerdo de sangre, se abrirán otros ojos que nunca duermen, distintos a los ojos físicos que solo ven la ilusión, y se asumirá un permanente estado de alerta, necesario para no ceder a la estrategia enemiga y caer en una nueva y mayor confusión. Si esto ocurriese, el virya es ya un sujeto estratégico del cual puede decirse, todos sus movimientos apuntan a un único fin. Nada puede apartarse de su ruta, su valor e intrepidez no conocen límites. En fin, es un virya despierto. El virya despierto irá implacablemente al combate contra los elemental Wesen sin evaluar el resultado probable de su lucha, es decir, sin proyectarse en el tiempo. Solo le interesará la acción en sí, en la medida que ésta contribuya a exaltar su virtud heroica o mística hasta un grado tal que todo retorno a la vida corriente, al gran engaño, se haga insoportable. Es el límite humano que solo puede ser alcanzado cuando se ha despojado la mente de todo dogma, de toda moral, de todo deseo material, de todo lazo con el mundo, esa cumbre primordial a la que solo puede treparse en el fragor del combate, esa altura espiritual inaccesible para quien posea una pizca de materialidad evolutiva, de dualidad, o de oposición a la dualidad, ese punto de no retorno a que aluden estas sentencias y muchas otras es, con toda precisión, producto de la sangre pura. Pero cuando se habla de impureza sanguínea, jamás debe confundirse este concepto con el de impureza racial, en el sentido de mezcla de razas, mestizaje o bastardización. Es cierto que el mestizaje étnico ocasiona una confusión genética y que ésta incrementa la confusión estratégica del virya, pero se trata tan solo de una parte del problema y, diríamos, la menor. La impureza sanguínea es un concepto esotérico de la sabiduría hiperbórea que se refiere al contenido gnóstico de la sangre y, desde luego, a otra sangre, distinta del mero plasma linfático o de la hemoglobina. Debemos tener presente, entonces, que la pureza racial es un factor favorable, pero que éste por sí mismo nada asegura en cuanto a la pureza sanguínea. Y de nada vale, por ejemplo, un pueblo racialmente puro como el celta, si está totalmente dominado por la estrategia sinárquica. Por eso cuando el virya despierto decide ir al combate para purificar su sangre, esta actitud, por sí sola, lo independiza de su grado de mestizaje étnico y genético. Diferente es el caso de la mutación colectiva, a donde sí es importante el factor racial, pues una comunidad de sangre puede ser guiada carismáticamente por un líder o Führer. De este caso se trata ampliamente en nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de las SS. Los viryas despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí, debido a su origen común, por un lado sincronístico que llamamos áurea catena o cordón dorado. Es un vínculo no físico inaprensible para la razón, por lo que desistimos momentáneamente de explicarlo, aunque más adelante volveremos a hablar de él. Por ahora diremos solamente que al virya despierto, aquel que ha sentido la mina y remonta la áurea catena hacia el origen, posee incipientemente una condición que lo coloca más allá de cualquier calificación racial o encasillamiento social. No decimos que esta condición lo vuelve superior, sino que lo coloca fuera de todo patrón de medida. Esta condición se denomina linaje hiperbóreo y remite a un concepto de raza del espíritu totalmente desconocido para el común de la gente a causa de la feroz ocultación de que ha sido objeto. Hablar de una raza del espíritu es tocar uno de los más terribles misterios, cual es el que se refiere a la llegada al sistema solar de los siddhas hiperbóreos y de la traición cósmica perpetrada por una parte de ellos. Volveremos sobre esta historia. Decíamos que la condición de poseer linaje hiperbóreo los viryas despiertos la poseen incipientemente. ¿Qué queremos decir con linaje hiperbóreo incipiente? Veamos primero una interpretación vulgar de la frase linaje incipiente, antes de responder de acuerdo a la sabiduría hiperbórea. La palabra linaje se refiere al ascendente familiar, o sea los vínculos de sangre, y estos se poseen o no, sin alternativa. Por otra parte, incipiente significa que empieza, de modo que si decimos Pedro, de la familia Pérez, tiene un linaje incipiente, queremos significar. Pedro empieza a tener linaje de los Pérez.
lo que solo puede referirse a alguna característica de los Pérez que los distingue y que se destaca nítidamente en los miembros de la estirpe, es decir, un perfil familiar hereditario que comienza a manifestarse en Pedro, o que Pedro representa incipientemente. Por lo tanto, hablar del linaje de una persona no consiste en aludir al mero hecho de pertenecer a tal o cual familia, sino que implica todo un universo de razas, cualidades y estilos que tienden a conformar un tipo familiar bien definido. Opina Jaime de Mayego al respecto. La existencia de tal tipo no puede negarse en los linajes homogéneos. El mismo lenguaje corriente lo admite cuando recurre a la expresión aire de familia. La historia conoce linajes de artesanos, campesinos, industriales, artistas, estadistas, jefes de guerra, etc. El linaje es, por lo tanto, un conjunto biopsíquico hereditario diferenciado. Resulta pueril destacar estos conceptos que hasta pocos siglos atrás eran unánimemente conocidos, pero a los que la bolchevización universal comenzada con la Revolución Francesa ha suprimido de la cultura occidental. Para la sinarquía la cultura es un arma estratégica. Sin embargo, todavía es posible observar que en aquellos dominios no masificados de la actividad humana, es decir, donde es imprescindible contar con alguna habilidad artesanal, continúan imponiéndose las leyes del linaje. En el orden humano, dice Jaime de Mayeu, es bien conocido, aunque puesto en duda por los negadores de la herencia de los caracteres adquiridos, que varias generaciones son necesarias para formar un buen obrero en ciertos oficios difíciles, la cristalería por ejemplo. Tenemos más confianza, a este respecto, en el testimonio y, sobre todo, en la práctica de los industriales que afirman la realidad del fenómeno, que en las aserciones de los teóricos cientificistas. Además no se contradecían a sí mismos esos transformistas del siglo pasado que, mientras negaban la herencia de los hábitos, fundaban su teoría de la evolución de las especies en una modificación paulatina de las generaciones bajo el efecto del medio, modificación esta que no podía efectuarse sino merced a la transmisión hereditaria de los progresos realizados. Sabemos ahora que un linaje puede ser incipiente en un individuo si éste representa débilmente las características del tipo familiar. Es un concepto que incluye la idea de desarrollo o evolución. Hay un tipo y un sendero, la diferenciación biológica hacia el tipo, es decir, un ser y un llegar a ser. Por eso la realización de la tendencia familiar es la mejor adaptación de un miembro a la figura del tipo, o al arquetipo metafísico que lo soporta y del cual el tipo es su expresión visible. Vamos a responder ahora la pregunta sobre el incipiente linaje hiperbóreo que posee un virya despierto, empleando conceptos de la sabiduría hiperbórea. El linaje hiperbóreo no reconoce tipos. Sin embargo, análogamente al caso del linaje familiar, existe una tendencia en el virya que lo impulsa hacia una realización. Esta tendencia emerge de la sangre pura, de la mine, y la realización hacia la que apunta se obtiene por un camino inverso, marchando para atrás, buscando el origen hiperbóreo del espíritu. No hay aquí, como en el caso de Pedro Pérez, un llegar a ser algo determinado, la conformación de un tipo. Por el contrario, en el camino inverso, ocurre la disolución de todo tipo, culminando el proceso en una súbita indeterminación ontológica. Marchando por el sendero inverso del retorno, se accede finalmente a un estado increado que solo puede calificarse como de posibilidad pura. Es la realización de la tendencia hiperbórea, mine, de la sangre pura que se llama espíritu obril. Esta realización implica la mutación definitiva del virya despierto en sida inmortal y su liberación del orden material que rige la creación. El espíritu obril es indescriptible y es prudente referirse a él como posibilidad pura. Sin embargo, el único concepto de existencia que posee la sabiduría hiperbórea corresponde al bril. Es decir, que nada espiritual tiene existencia fuera del bril y que todos los estados psíquicos intermedios deben ser reputados como ilusorios. Nada existe fuera del bril porque obtener el bril es estar fuera de todo. Y todo es el universo del uno, del demiurgo ordenador de la materia cuya existencia todo lo impregna y cuya voluntad soporta las cosas del mundo concreto. Por estas razones, para la sabiduría hiperbórea el pasú no existe pues su alma es una proyección de la mónada hipostática que el demiurgo pensó y emanó. La evolución solo brinda un desarrollo ilusorio del sujeto consciente que jamás puede sobrepasar a su propio arquetipo o la última mónada. El alma del pasú puede aparecer como muy evolucionada y hasta grande, o muy santa, pero es pura ilusión.
Su existencia está sujeta a los grandes ciclos cósmicos y tiene fatal disolución en el pralaya o Mahapralaya. Al culminar uno de estos grandes ciclos de manifestación evolutiva de la materia o Manvantara, se produce la fagocitación de todo lo creado por parte del gran engañador y significa el fin de todos los maestros, gurúes, choans, rishis, etc. Todo virya debe tener siempre presente la siguiente regla estratégica. No hay alternativa posible de existencia fuera de la conquista del Bril. Es decir, no hay otra alternativa para existir, aparte de la mutación. A pesar de que el yo perdido es solo una hipóstasis del yo infinito, y que el infinito actual solo llega a él como intuición metafísica, su presencia se hace sentir con tal intensidad que generalmente determina la persona del virya. En la personalidad del virya se transmuta así una característica que depende directamente del infinito, de cuán cerca esté su persona del yo despierto, es decir, de su pureza de sangre. A esta característica se la denomina conciencia de la terminación del ente y puede formularse así. A mayor conciencia de la terminación del ente, más dependencia al designio, es decir, menor pureza sanguínea. Mayor distancia estratégica entre el yo perdido y el yo despierto. Inversamente. A mayor conciencia de la incompletud del ente, menor dependencia al designio demiúrgico, es decir, mayor pureza sanguínea. Menor distancia estratégica entre el yo perdido y el yo despierto. Por ejemplo, el pasú se diferencia claramente del virya perdido por dicha característica. Mientras al pasú el ente se le aparece siempre terminado, completo en su finitud, al virya el ente le parece siempre incompleto, mera apariencia que oculta al ser o realidad imperfecta. Mientras al pasú, a medida que el sujeto consciente evoluciona, el ente le parece cada vez más perfecto, en virtud de una mayor conciencia de la representación de su esquema, es decir, de su verdad. Al virya, a medida que aumenta su pureza sanguínea, el ente le resulta cada vez más sospechoso. Surge de este hecho la curiosa consecuencia de que una gran inteligencia racional, es decir, una gran capacidad para interpretar la verdad del ente en numerosos lenguajes contextuales, no es indicadora en modo alguno de una mayor espiritualidad, sino que, por el contrario, ella indica una gran determinación del sujeto anímico evolutivo sobre el yo perdido. A menos, claro, que tal racionalidad sea solo una propiedad estructural independiente del yo, por la pureza de sangre. El virya, en ese caso, continuará encontrando tanto más sospechosos a los entes cuantos más conceptos de los mismos le revele la facultad traductiva del sujeto cultural. El virya despierto, por otra parte, no solo es capaz de aprender al infinito actual, sino también de aplicarlo para sus fines estratégicos. En ello consiste, por ejemplo, la función cerco, que será expuesta más adelante, la cual permite aplicar en todo espacio de significación macrocósmica un cerco infinito, es decir, un cerco sobre el cual se ha proyectado el polo infinito. Se obtiene así una plaza, un área liberada en el macrocosmos fuera del control del demiurgo, dentro de la cual se sitúa el virya despierto, microcosmos potencial, para desplazarse estratégicamente hacia el Valhalla. El cordón dorado. Vamos a destacar un concepto ya visto, que tomaremos del párrafo de la extraña aventura del Dr. Aziel Nagel, citado precedentemente. Los viryas despiertos se hallan vinculados carismáticamente entre sí, debido a su origen común, por un lazo sincronístico que llamamos áurea catena o cordón dorado. Es un vínculo no físico inaprensible para la razón. Aunque este concepto solo será comprendido cabalmente cuando se conozca la estrategia o de los siddhas hiperbóreos, que expondremos en la segunda parte, conviene efectuar aquí algunas aclaraciones. En primer lugar, confirmamos lo que parece obvio. La vinculación carismática entre viryas por su origen común se debe a la presencia en estos, en su memoria de la sangre, del símbolo del origen. Sin embargo, hay que hacer aquí una observación muy importante. La vinculación carismática no ocurre por causa del símbolo del origen, sino que, por el contrario, se trata de un fenómeno acausal. O, si queremos hacerlo aún más simple, digamos que la vinculación carismática y el símbolo del origen forman parte del mismo fenómeno. Este paradójico hecho puede ocurrir porque el símbolo del origen, aunque no es un arquetipo universal, es el mismo símbolo en todos los viryas. Por eso la vinculación carismática jamás podrá ser reputada como un fenómeno de campo de fuerza, semejante a la electricidad, al magnetismo, la gravedad, o cualquier otro fenómeno de fuerzas de acción a distancia.
Los viryas, en cambio, sean perdidos o despiertos, se encuentran todos sincronísticamente conectados por el origen común, formando esta conexión un lazo acausal, independiente del tiempo trascendente y del espacio. Y cabe destacar que, a pesar de que la mayoría de los viryas perdidos lo ignora, el cordón dorado otorga la maravillosa posibilidad de adquirir, por la sangre pura, el más alto nivel que haya alcanzado otro virya en cualquier parte del mundo. Claro que tal posibilidad solo podrá ser aprovechada por aquel que se sitúa en el espacio estratégico de una mística. Para dar mayor claridad a este tema, vamos a transcribir aquí el inciso La mística hiperbórea, motor mágico social, tomado de nuestra obra Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. Solo resta advertir que el mismo tema, pero desde otro punto de vista, será nuevamente tratado en la segunda parte. Inciso cuarto, la mística hiperbórea, motor mágico social. El misticismo es una actitud del hombre hacia la divinidad. Actitud que conduce a una experiencia interior última denominada éxtasis místico, o unión mística, en la que se establece el vínculo personal entre el hombre y Dios. Para que la actitud mística concluya en el éxtasis místico y se concerte la experiencia interior trascendente, debe intervenir un agente mediador denominado carisma. Recordemos que el místico no es iniciado y por lo tanto profano, pero la experiencia trascendente que persigue y obtiene pertenece al orden más excelso de la gnosis esotérica, por lo que el carisma debe allanarle, como en la iniciación, todos los obstáculos, racionales, morales, biológicos, etc., que se interpongan entre él y la divinidad. El agente carismático interviene de manera aparentemente gratuita y contingente sobre determinados místicos, resultando esta intervención tan incomprensible e inescrutable que algunos pensadores profanos lo atribuyeron al capricho de Dios, llamándolo justamente don de Dios o gracia divina. Pero la sabiduría hiperbórea, cuyos pálidos reflejos sobreviven en algunas tradiciones esotéricas, afirma que el agente carismático está perpetuamente presente en un plano absolutamente trascendente al mundo inmanente de la materia y se denomina Paráclito. Es lo que la teología cristiana ha denominado Espíritu Santo, incluyéndolo equivocadamente como una de las personas de la Trinidad, es decir, un aspecto de Yahvé Satanás. La cábala judía también pervierte el carácter absolutamente trascendente del Paráclito, ligándolo a la inmanencia panteísta de Jehová Satanás. Ya veremos en la segunda parte una definición más profunda del Paráclito. Por ahora continuemos releyendo el inciso transcripto. La sabiduría hiperbórea enseña que el Paráclito, o agente carismático, está vinculado simpáticamente a la sangre, a un contenido reminiscente que ésta posee en algunos seres y que se denomina mine. La herencia del símbolo del origen. De allí la aparente falta de lógica mundana en la manifestación del agente carismático, pues solo interviene en aquellos místicos que han sentido la reminiscencia que otorga la mine sanguínea. Es que no todos pueden sentir la mine y muchos que la sienten no saben qué sienten. Sentir la mine es acceder a su contenido gnóstico y esto solo se logra cuando, inmerso en el torrente misterioso de la sangre, se produce el reencuentro con una verdad olvidada, es decir, hecha inconsciente. Este reencuentro no es necesariamente un recuerdo, sino la reminiscencia de la propia divinidad perdida y la certeza íntima de pertenecer a otro orden de existencia espiritual para el cual la materia es odiosa y la realidad del mundo esencialmente maligna. A la reminiscencia sobreviene inmediatamente una nostalgia infinita que solo puede mitigarse con la esperanza del regreso. La mine, entonces, no es tanto el recuerdo como la reminiscencia y aún la nostalgia que se debe experimentar íntimamente como acto previo al éxtasis místico, al que se llega por mediación carismática del Paráclito. Por eso la sabiduría hiperbórea sostiene un concepto más amplio del carisma en el sentido de atributo personal que puede ser conquistado y desarrollado en beneficio propio y de la raza. El carisma personal sería en este caso el efecto sensible producto de la intervención acausal del agente carismático o paráclito, en el éxtasis místico, éxtasis que solo es posible experimentar si previamente se ha vivenciado la mine sanguínea, esa nostalgia. A partir de este concepto existe toda una técnica secreta, que permite desarrollar el carisma personal, fundada en la posibilidad de acceder a la mine mediante el principio hiperbóreo de la purificación de la sangre. Este principio alude a la sangre astral, complemento sutil de la sangre física e intermediaria entre el espíritu y el cuerpo físico.
Según dicho principio, la mine no está presente en todos los seres antropomorfos sino en aquellos descendientes de la raza cósmica hiperbórea, de Cristo Lucifer, únicos que merecen el calificativo de hombres semidivinos o viryas. Pero, aun en estos, existen diversos grados de impureza en la sangre astral que obstaculizan o impiden el acceso a la mine y a su nostalgia liberadora. Es preciso entonces purificar la sangre astral para que se manifieste el recuerdo contenido de la mine. Esto se logra por medio de técnicas secretas que contemplan la posibilidad de conocer exactamente si el hombre es de linaje hiperbóreo, virya, y, de ser así, qué grado de impureza en la sangre astral le oscurece el recuerdo contenido de la mine. La sabiduría hiperbórea afirma que si un Siddha desea durante el Kali Yuga o Edad Oscura reconocer el linaje hiperbóreo en razas degradadas y degeneradas por la impureza de sangre, con vistas a su purificación y regeneración, solo dispone de 7 vías posibles, una de las cuales requiere la efectiva posesión del Graal. Las técnicas secretas, que son 7 también, una para cada vía, hacen posible la purificación de la sangre astral hasta un grado tan elevado que pueden provocar la transmutación del virya en Siddha, es decir, del hombre semidivino en divino hiperbóreo inmortal. En otro orden, es también posible desarrollar el carisma personal de un líder para que, en la conducción de un pueblo, ejerza sobre la masa del pueblo esa fascinación carismática de los grandes jefes. Incluso una élite dirigente podría ser dotada carismáticamente si se cuenta con alguna vía para la selección de los viryas y se aplica la técnica secreta. Aclaremos ahora un difundido error que consiste en relacionar analógicamente el carisma personal con el magnetismo físico, en la creencia que éste se comporta como aquel. En esta burda analogía cientificista, el hombre carismático posee un campo de fuerza intenso que es percibido por otros hombres merced a la interferencia de campos que se produce al situarse en su vecindad. Se dice entonces que tal hombre posee magnetismo personal y el carisma, como las fuerzas de acción a distancia de la física, queda asociado a la noción de magnitud y extensión espacial. Nada de esto enseña la sabiduría hiperbórea, pero afirma en cambio que el carisma personal que un líder transmite colectivamente a la masa en realidad es percibido por cada uno en particular merced a un fenómeno de sincronía. Esta es la razón por la que el carisma personal, por más intenso que sea, nunca es infalible, sino que solo afecta a aquellos que por su linaje espiritual y grado de pureza sanguínea, es decir, por la calidad de su mine, pueden percibirlo en mayor o menor medida. Pero esta percepción no es meramente sensible sino eminentemente trascendente y espiritual, como corresponde a una superior virtud personal, que eso es el carisma y no una fuerza ciega y engañosa. Disponemos ahora de un concepto mejor definido sobre lo que es un místico, de linaje hiperbóreo o virya. La sabiduría hiperbórea asegura que todo virya, por muy impura que esté su sangre, posee condiciones místicas potenciales susceptibles de ser despertadas y orientadas convenientemente en beneficio del individuo y de la raza. Este despertar del misticismo puede ser inducido por el carisma personal de un jefe, Führer, líder o gurú, especialmente dotado. De hecho, todos los fundadores de religiones y aún los fundadores de simples órdenes religiosas, por ejemplo, dispusieron de un gran carisma personal que les permitió reunir en torno suyo a gentes de la más variada condición, la cual se sentía arrebatada hacia la nueva fe. Este carisma, que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea, o simplemente mística, es siempre la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Pero, cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre virya siempre tiene por centro la sangre, el símbolo del origen que constituye la herencia común del linaje hiperbóreo. Aclaremos ahora quiénes pueden desarrollar un centro carismático. Cuando se habla de la esotérico y lo exotérico, suele decirse que lo segundo es la expresión profana de lo primero. Así, una religión es el aspecto exterior, profano, exotérico, de una doctrina secreta esotérica, interna, iniciática, guardada celosamente por sacerdotes o gurúes de quienes dimana el carisma percibido por los fieles, al que se denomina mística.
Pero, si bien esto es un hecho cierto en la perpetuación de las religiones, en el comienzo del movimiento religioso quizás haya actuado un solo líder, Mahoma, Jesús, Manes, San Francisco de Asís, etc., poseedor de un poderoso carisma y expositor de una verdad revelada. Atraídos intelectualmente por esta verdad pero, fundamentalmente, persuadidos en su credulidad por el carisma personal, los hombres se agrupan armónicamente junto a ese centro de poder que es el líder. En estos y en todos los casos la mística es expresión de un carisma que, percibido por muchos, actúa como agente aglutinante u ordenador en torno al objeto de la mística, líder, iglesia, doctrina, patria, etc. Veamos un ejemplo. Un ejército puede estar muy bien equipado y organizado, pero demostrar un comportamiento mediocre en las operaciones. La presencia de un jefe carismático revertirá esta situación introduciendo una mística adecuada al fin de elevar el rendimiento operativo que asegure la victoria. Para ello apelará en principio al patriotismo o a la fe. No importa demasiado, en realidad, el contenido conceptual de su arenga discursiva y oratoria, pues la mística predispone a los hombres a creer y por otra parte, como ya vimos, en la función guerrera y sacerdotal la forma predomina sobre el ser. Por eso el jefe presentará bien claro el estandarte a seguir y el ejemplo a imitar. Se exaltará la figura de un héroe legendario, un dios de la guerra o una virgen de los ejércitos, divinidad a la que hay que imitar y de la que se espera protección. Se fijarán consignas, se cantarán himnos, se emprenderán avances o desfiles, se diseñarán uniformes y distinciones, banderas y escudos, y otras infinitas variantes de la determinación formal. En poco tiempo se observará un cambio asombroso. El ejército de ayer, de moral dudosa y desconfiable eficacia, se ha transformado en una máquina de guerra, en una estructura orgánicamente disciplinada cuyo rendimiento operativo es inmensamente superior. Tal el beneficioso efecto obtenido al realizar la función del mando en el marco de una mística. Pero, por otra parte, la mística así vista es algo claramente morfológico, cuya percepción ocasiona experiencias de orden trascendente. Esto es aludir al carácter semiótico que la mística presenta en cuanto forma sensible e inteligible, pues, como el símbolo, la mística revela su ser a quien es capaz de aprenderla. Por ello decimos que, la mística es una forma sostenida por un ser llamado carisma. Páginas atrás definimos a la mística como la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. En beneficio de la posterior exposición conviene establecer claramente qué se entiende por percepción colectiva de un carisma en esta definición. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo y solo experimentable su recuerdo a partir de la mine sanguínea. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la cual llamamos éxtasis místico y a la que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo en cuanto este concepto alude a lo relativo a cualquier reunión de individuos, tal como lo define el diccionario Sopena. ¿Qué queremos decir entonces al hablar de percepción colectiva del carisma? Respuesta. Que, en el marco de la mística las experiencias carismáticas individuales, diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio. Lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción, una y la misma, es compartida por muchos, tales como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. La sabiduría hiperbórea denomina vinculación carismática al hecho de la coincidencia carismática en el marco de la mística, y esta es la única concesión que hace en cuanto a lo colectivo. Por lo tanto, cuando en el marco de una mística se establece la vinculación carismática entre los hombres, que no es otra cosa que la percepción colectiva del carisma antes mencionada, deberá interpretarse este hecho dando a lo colectivo la dimensión conceptual de coincidencia espacio-temporal de individuos en lugar de la más corriente idea de masa o muchedumbre. Somos conscientes de la dificultad que entraña esta distinción, por lo que trataremos de esclarecer aún más la cuestión en el próximo inciso B. Recordemos por ahora la tesis del inciso tercero. Allí demostramos que en las funciones sacerdotal y guerrera la forma predomina sobre el ser.
De ello se infiere que mediante un adecuado manejo de la forma puede determinarse el ser en la función sacerdotal o guerrera, posibilidad que constituye el principio del control de grupos humanos en la estrategia psicosocial. Ahora bien, siendo por definición la mística una forma que revela al ser, el carisma, se comprende que la mística es el instrumento formal adecuado para operar sobre las comunidades humanas en el objetivo de fijar cualitativamente las funciones sacerdotal o guerrera o simplemente para evocar un arquetipo colectivo determinado. Por ello la mística, tal cual la hemos definida aquí, es el sistema empleado tradicionalmente por los grandes guías hiperbóreos de la humanidad, por ejemplo, el Führer, quien logró producir la vinculación carismática en la totalidad del pueblo alemán. Otro párrafo de la misma obra puede contribuir a esclarecer aún más el fundamental tema de la vinculación carismática del cordón dorado. B. Tesis. Recordemos el último concepto del inciso cuarto. Hemos establecido un hecho. La mística es una estructura morfológica continente cuyo contenido, ontológico, es un ser llamado carisma. Y el carisma o agente carismático, según vimos, es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo el cual, como así también Dios en tanto el Espíritu Santo es Dios mismo, se manifiesta en un plano absolutamente trascendente al plano inmanente de la materia. El Paráclito por lo tanto es inexperimentable e inaprecible en el plano físico, y si su expresión, el carisma, es perceptible para algunos hombres ello es solamente en virtud del recuerdo contenido de la mine. Lo que significa hablar de una experiencia individual dado que la mine es algo personal, diferente de una persona a otra. La vinculación carismática de más de un hombre, varios o muchos es lo mismo, solo puede darse en el marco de una mística. Pero la vinculación carismática entre virgas que se experimenta en el marco de una mística es, según vimos, un fenómeno sincronístico y acausal, vale decir, un fenómeno que no ocurre por causa de interacciones de campos de fuerza, magnético, eléctrico, gravitatorio, etérico, astral, estructurador de forma, pránico, acásico, etc., pues ello equivaldría a admitir relaciones causales en los fenómenos de carisma colectivo entre virgas. Sin embargo, la hipótesis de los campos de fuerza o magnetismo colectivo es la más aceptada, incluso dogmáticamente, en la moderna psicología de masas, y la razón de ello es que los mencionados campos parecen poseer existencia real y generar en parte diversos fenómenos de psicología colectiva. Pero dichos fenómenos colectivos causados por campos de magnetismo animal o humano nada tienen que ver con la vinculación carismática manifestada a los hombres en virtud de una mística. Para la sabiduría hiperbórea no existe el hecho de la masa de hombres, virgas, ni aun en plena muchedumbre. Siempre, solos o reunidos, cercanos o lejanos, los virgas permanecen uno en el misterio de la sangre y si algún lazo existe entre ellos este es el de la áurea catena, el cordón dorado, sincronístico no causal, del símbolo del origen, que liga, fuera del determinismo material del universo, a la raza divina de Cristo Lucifer. Por ello la vinculación carismática es trascendente e individual, hombre por hombre, virga por virga, y si involucra a un número de hombres en el marco de la mística, estos no deben ser considerados de ningún modo masa o muchedumbre. Sin embargo la sabiduría hiperbórea acepta que en animales o animales hombre, pasú, ocurren fenómenos de campo de fuerza debido a la unidad genética de todo lo existente dentro del continuo espacio-tiempo en que se manifiesta la acción ordenadora de Jehová Satanás el demiurgo de la materia. Lo importante es comprender ahora que en tanto se considere a las masas o muchedumbres desde el punto de vista cuantitativo y causal, sujetas a fenómenos psicológicos de campo de fuerza o magnético, estamos cometiendo un grueso error desde la perspectiva hiperbórea y corriendo un riesgo esotérico por cuanto las fuerzas colectivas que actúan en las poblaciones animales o de animales hombres, pasú, son de neto orden satánico o demoníaco, técnicamente denominadas en ocultismo proyecciones arquetípicas en la luz astral o egregoros, es decir arquetipos colectivos vitalizados y liberados fuera del hombre y fuera de los hombres, pero con capacidad para actuar sobre los hombres. Esta errónea concepción ha tomado tal auge en las ciencias políticas y sociales que, aún en Alemania, y lo que es peor hasta en el partido nazi, había quienes no veían hiperbóreamente al pueblo como el conjunto de virgas que son sino que veían, sinárquicamente, masa y muchedumbre.
Pero sin visión hiperbórea no puede haber comprensión de la misión del Führer, que es conducir al pueblo, como un solo virya, hacia la mutación colectiva del fin del Kali Yuga, haciendo efectiva la promesa de liberación de Cristo Lucifer y transmutando al hombre en superhombre, al virya en sida inmortal, en un despertar colectivo que sin embargo será personal y secreto porque se dará en los 7 cielos y más allá del cielo, para cada uno. La visión sinárquica del hombre más en cambio brinda una idea de rebaño que solo puede conducir a una concepción colectivista de la sociedad y del Estado, tal como ocurre con los socialistas y marxistas, o una democracia liberal en donde el Estado, controlado por oligarquías políticas y mafias económicas, se asienta en las masas sufragistas, cuyas mayorías no ejercen ningún control real sobre su destino histórico y son simplemente reducidas a clases sometidas. La visión hiperbórea nos lleva a la liberación del orden causal, a la elevación del hombre desde lo colectivo en que se halla inmerso y a su individuación definitiva, reintegrándose al yo despierto en el Selbst. Es el fin del Kali Yuga o Edad Oscura. La visión sinárquica significa continuar en el orden causal, sujetos a la ley de evolución y a las pautas del progreso material en que se fundamenta la civilización occidental. Significa la inmersión cada vez mayor del individuo en lo colectivo, marchando la historia hacia una sociedad futura mecánicamente compleja en la que el hombre desaparecerá como tal en una atrofia metafísica de su yo, objetivo indispensable para cumplir el fin de la visión sinárquica que es el gobierno mundial. Pero en este supergobierno imperará el orden de la colmena. Un gigantesco hormiguero mundial regido por una jerarquía endógama probablemente hebraica. El Dios mundial. Jehová Satanás.